recibiendo en la entrevista de hoy de Informe Capital a Laura Alemán, que es profesora vinculada al Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida a Informe Capital. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo definimos el valor patrimonial en una construcción? Bueno, es una pregunta difícil porque la idea de patrimonio no es una idea absoluta, universal, eterna, es algo que cambia con el tiempo, es una idea dinámica. Entonces, en general, el valor patrimonial de un bien cultural, sea edilicio o de cualquier otro tipo, es una combinación de un valor histórico, un valor estético y el arraigo social, es decir, el grado de afecto, digamos, o de conciencia que la sociedad tiene sobre ese bien que lo siente como propio. Entonces hay por lo menos tres dimensiones, ¿no? Bien. El valor histórico testimonial, la belleza o el valor estético de ese bien y justamente el grado en el que la sociedad lo siente como propio y lo valora, ¿no? Eso de lo histórico saca por lo menos de arranque a lo nuevo, es decir, una construcción por significativa que sea. En Montevideo ha habido inauguraciones bien recientes, sí, muy importantes, pienso en Adelante la Arena, por ejemplo. Sí. ¿Requiere de cierto paso de tiempo para estar en ese lugar de lo patrimonial? Sí, en general es una valoración retrospectiva. Ajá. Pero eso no quiere decir que la historia sea el único factor. Por eso yo te hablaba también de lo estético y de lo social. Hoy construimos el patrimonio del futuro, seguramente. Y ese futuro puede ser más o menos inmediato. Entonces, justamente uno de los problemas que hay, sobre todo en el campo de la arquitectura, es la valorización casi exclusiva de lo que es del siglo XIX. Claro. Y la arquitectura del siglo XX muchas veces queda huérfana porque se ve como muy reciente y porque no ha habido todavía un proceso, no sé, educativo quizá, por el cual la sociedad empieza a valorar esa arquitectura un poco más nueva y eso hace que muchos edificios modernos, digamos, del siglo XX queden un poco desprotegidos a veces. Y ahí, bueno, la academia, la facultad tiene mucho para hacer, ¿no? En el sentido de generar conciencia acerca del valor de esa arquitectura que es un poco más reciente y que no es la del siglo XIX. Es decir, que creer que solamente es patrimonial lo que tiene más de 100 años es un error, ¿verdad? Eso es una combinación de varias dimensiones. Claro, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, quién define el valor, ¿no? Porque en este caso puede ser la academia. Cuando pienso, no sé, en el barrio Reus, ¿no? Que en realidad son casas que no tienen, digo, gran valor quizás arquitectónico, pero sí al ser un barrio que dice mucho de la historia o de un momento dado del país. ¿Quién le da ese valor? Porque hoy, digamos, parece que Montevideo por lo menos ha sido bastante mezquino en valorizar. Sí. Pienso en el casco histórico, ¿no? Cuando uno va a una ciudad, ve el casco histórico de la ciudad y acá la Ciudad Vieja nos ha costado muchísimo también visualizarlo. La valoración es un acuerdo donde entran varios actores, la academia, ¿no? Y también la sociedad en su conjunto, algunos actores de la sociedad, es decir, es un acuerdo bastante, como decía recién, dinámico, brumoso, no es una cosa que se puede establecer, tampoco se establece desde hoy y para siempre, va cambiando porque también la idea que tenemos de lo que es la arquitectura va cambiando y en general la valoración patrimonial está muy teñida, muy cargada de la idea de arquitectura de cada momento. Igual el Estado me imagino que debe tener un punto central para que algo se transforme en un bien patrimonial. Sí, el Estado tiene mucha responsabilidad, tiene muchas atribuciones en eso, ¿no? En el caso del barrio Reus hay una cantidad de factores, más allá de que no sea una arquitectura que uno la vea claramente, como podría ser el caso del Palacio Legislativo, que es el otro extremo, ¿no? Un monumento, un templo laico, que tiene mucha dimensión simbólica. Muy suntuoso. Claro, ahí tenés una arquitectura mucho más de escala media, baja, digamos, donde hay otros factores, que es vivienda muy adecuada a determinados sectores sociales, un emprendimiento bastante importante, de cierta repetición que genera algunos tramos urbanos muy interesantes, con una escala muy homogénea, muy agradable, muy caminable, ¿no? Y a los sectores a los que fue dirigido también, es decir, ahí el caso de Reus, por ejemplo, fue un caso de alguien que justamente promovió vivienda obrera y eso también tiene valor, valor patrimonial, no por ser vivienda destinada a sectores bajos deja de ser, al contrario, desde cierto punto de vista puede ser incluso hasta más valioso que lo que fue construido. Claro, pero hemos sido muy mezquinos, ¿coincidís con eso? Yo creo que tenemos un problema de autoestima, por decirlo en términos más psicológicos. Creo que los montevideanos, Montevideo y quizá los uruguayos
tenemos dificultades para valorar lo que tenemos, entonces visitamos otros países, vamos a Europa, vemos otros cascos históricos, claro, tienen mucho más tiempo, claro, tienen un espesor histórico que nosotros no tenemos, pero nosotros no tenemos ese espesor, pero tenemos sí obras de gran valor. Entonces creo que deberíamos cuidar mucho mejor lo que tenemos, porque tenemos mucha belleza, tenemos una historia breve, pero valiosa, entonces creo que hay un tema de, a veces, que sí, a mí en particular me molesta bastante, que cuando ¿no? nos deslumbramos con, digamos, los brillos ajenos y no somos capaces de valorar lo que tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo juzgás las políticas con respecto a cascos históricos que en los últimos tiempos se han desarrollado en la Ciudad Vieja? ¿Qué es el casco histórico de Montevideo? Bueno, yo creo que hubo un gran esfuerzo, creo que hay un esfuerzo desde el poder público de mejorar, de recalificar la Ciudad Vieja, con sus luces y sus sombras como todo. Me parece que está un poco mejor. Hubo, bueno, obviamente durante la dictadura hubo un momento, una etapa de mutilación, la Ciudad Vieja hubo muchas demoliciones, sustituciones. Después en los 80 vino el grupo de estudios urbanos con Mariano Arana a la cabeza, trató de, digamos, de algún modo corregir todo eso y bueno, de a poco se va como mejorando la situación. Igual hay, digamos, situaciones puntuales que siempre son muy discutibles, ¿no? Porque esto no es una ciencia exacta, el tema del patrimonio, el tema de la arquitectura, entonces ni siquiera podríamos decir que es una ciencia. Entonces siempre es todo muy opinable, discutible, y eso es un problema y a la vez es lo que tiene de divertido, de interesante, ¿no? Que funciona a través de los argumentos. Entonces hay que dar buenos argumentos que permitan, bueno, justificar la valoración de algo o la desvalorización de algo, ¿no? Claro, y cuando algo está en riesgo parece que se le da mucho más importancia. Y aquí voy a tocar un tema que en los últimos meses ha estado sobre el tapete y sigue de tapete, como es el dique Mauá, que bueno, pasábamos y todos los días por la Rambla y no le damos, ni mirábamos para ese lado, decíamos esto que está abandonado. Y luego, cuando hay una propuesta, bueno, se organizaron los vecinos y tal. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué se tendría que hacer con eso? ¿Se tendría que derribar? ¿Se tendría que hacer un shopping? ¿Cuál sería, desde el punto de vista académico o desde tu visión, como de esa valoración patrimonial que hay que hacer? Bueno, mira, para empezar yo diría que el tema no es el dique Mauá, sino todo ese sector. Son el dique Mauá y los predios que son aledaños al dique. Esos predios y esos edificios que están allí tienen valor patrimonial y están en la Rambla de Montevideo, la Rambla Sur, que tiene como tal también valor patrimonial. Entonces hay una doble declaratoria y una doble responsabilidad en ese sentido. Y ahí sí sucedió algo que es bastante común, habitual, ¿no? Que algo está en el olvido, nadie lo ve, nadie lo registra y cuando surge una propuesta nace la alarma, ¿no? Y todos parece que estamos de nuevo, por primera vez, enfocados en ese lugar. Yo creo que ese es un enclave costero estratégico, ¿no? Está muy cerca de la Ciudad Vieja, está muy cerca del centro y a la vez es un lugar muy especial de la ciudad, porque toda la Rambla es un lugar muy particular porque, en primer lugar, porque, bueno, sabemos que la Rambla Sur es una construcción que tiene ya casi 100 años, impulsada por el vallismo, una especie de gran proyecto heroico, moderno, radical, que cambió para siempre la fisonomía de Montevideo. Y es un espacio plural, donde, digamos, abierto a todas las clases sociales, a todas las personas, y eso creo que tiene que ser un punto clave que hay que preservar. Las visuales, poder seguir mirando el horizonte, poder seguir teniendo esa calidad ambiental, que tiene que ver también con la composición social plural de ese lugar, no privatizarlo, y por eso, en particular yo y digamos, todo el grupo de Por la Rambla Sur que se generó a partir de toda la propuesta rechazó de modo radical la venta que estaba propuesta para ese lugar, es decir, la venta de esos dos predios, ¿no? Que era vender espacio público, no dársela a un privado, con todas las consecuencias que eso tiene para el futuro. Entonces me parece que hay que hacer algo, hay que darle valor a ese lugar, hay que recalificarlo, pero salvaguardando, resguardando, digamos, esos valores, ¿no? Su condición pública, abierta, plural, incluyente. ¿Y qué se puede hacer con eso, por ejemplo, con lo que hoy está? Hay que pensar, para empezar se podría abrir ese espacio, digamos, rescatarlo, recuperar esos muros, esos edificios, eso podría ser una opción. Hay que buscar algún programa, es decir, algún tipo de uso que sea amigable con ese lugar, que sea un uso público,
no sé, hay muchas opciones. Puede ser un gran parque, puede ser una sala de conciertos, puede ser, no sé, hay que pensar, pero nunca algo como un shopping, por ejemplo, que está en las antípodas del espacio público, ¿no? Claro. Por más que uno diga, bueno, al shopping puede entrar cualquiera, no es así, porque tiene un factor inhibidor que todos conocemos, porque es un espacio en general cerrado, porque la volumetría que seguramente va a generar, va a tapar o va a alterar totalmente ese horizonte. Ahí ese es un lugar muy visitado por gente de todo tipo, donde hay niños jugando, gente caminando, corriendo, pescadores, es decir, es algo muy peculiar que tiene Montevideo. Entonces, cuando se viene, porque uno de los argumentos que se usa habitualmente es que, bueno, que en otras ciudades tal y tal cosa. Montevideo está mucho mejor que muchas otras ciudades. Tenemos una cantidad de riquezas y de valores que no deberíamos perder. Y a veces por eso lo de la autoestima. Yo creo que a veces tenemos como ese complejo, ¿no? De ciudad pequeña, ciudad chica, lenta. Y todo eso hoy día, en el mundo de hoy, es un valor, claro. No es un defecto, es una virtud. Estábamos transitando por la Rambla Sur, si querés, ya que hablamos antes de la Ciudad Vieja, entrando a la Ciudad Vieja por el sur. Te llevo al lado norte de la Ciudad Vieja, otro lugar histórico que se reabrió hace poco. La estación central, ex estación central de AFE. Me imagino que para alguien con tu perfil debe ser también muy desafiante pensar en el futuro de eso, que no está muy claro. ¿Qué expectativas tenés? Personales, me encantaría que volviera a ser una estación de trenes, que volviera a ser la estación central. Hay un tapón en el medio que es la nueva terminal y la angostura de todo eso, ¿no? Sí, es complicado, pero lo que está claro es que así no puede quedar. Es un buen ejemplo, digamos, un buen mal ejemplo de lo que pasa a veces cuando hay determinado vínculo mal resuelto con el privado, ¿verdad? Cuando esto generó todo un proceso muy complicado que todavía está como sin resolverse y tenemos prácticamente en ruinas una obra que en un momento fue la puerta de entrada a Montevideo, claro. ¿No? Digamos, hecha por Andreoni, digamos que tiene una cantidad de cosas que la hacen muy importante, ¿no? Por el autor, por la escala monumental que tiene, por la función que cumplía y que podría llegar a cumplir. Entonces eso es uno de los desastres que tenemos y que creo que habla un poco de esto que estoy diciendo, ¿no? En los planes públicos, una cosita, Pilar, perdón, que se están manejando con respecto al futuro de ese edificio, por ahora la posibilidad de que se vuelva a utilizar como estación de trenes, tomando tu expresión de deseo de recién, no se maneja, pero se habla de otras cuestiones, por ejemplo, que escuelas artísticas, en algún momento se dijo, vinculadas con el SODRE, o sea, la educación de alguna manera pueda pasar por ahí. Podría ser, por supuesto. Yo te digo, a nivel personal y muy... si podemos soñar, yo te digo, me encantaría que fuera, me encantan los trenes, claro. me encantaría y me parece un medio de transporte superior que funciona muy bien en muchas partes del mundo, estaría bárbaro poder rescatar eso. Si no es posible, por cuestiones económicas que yo acá no estoy manejando, bueno, habría que buscar otras soluciones, ¿no? Pero yo quisiera salir de la cosa mecánica de poner un shopping cada vez que hay un problema, ¿no? Porque parece que estamos un poco en eso, de la receta, la fórmula mágica, y el mensaje que estamos dando es que lo único que podemos ofrecer es consumo, ¿no? Y más consumo. Digo, tenemos que poder ofrecer otra cosa. Mientras te escucho, pienso en lo que habrá sentido cuando en Punta Carreta se instaló un shopping donde estaba la vieja cárcel. Sí, bueno, sí, algo raro, ¿no? Pero bueno, que ya lo tenemos todos los montevideanos como bastante asimilado. Porque también uno se termina acostumbrando, ¿no? Claro. Terminás digiriendo algunas cosas, acostumbrándote, pero bueno, me parece que hay que buscar caminos más creativos, más difíciles, pero más interesantes, ¿no? Para Laura, cuando te estoy escuchando también, como desde la Universidad de la República, desde la Facultad de Arquitectura, y acá pongo sobre todo la parte de la pata de arquitectura, ¿no está faltando en la pata de investigación o en la parte o no sé si extensión quizás, propuestas desde la universidad a esos grandes proyectos que se adelanten, que no queden atrás de la demanda o de la piqueta del progreso? Sí, en algún sentido sí y en otro sentido no. O sea, creo que algo que ha pasado en los últimos años es que nosotros tenemos una broma entre nosotros que funcionamos como una ambulancia, ¿no? Cuando aparece el problema salimos... Una emergencia, ¿no? Claro. Exacto, con la emergencia de la situación a tratar de, bueno, evitar una demolición, comentar el valor de un edificio y sería mucho mejor poder tener una anticipación en ese sentido. Ahora, quienes estamos en el campo de la investigación, también tenemos mucho trabajo. Tenemos investigaciones que a veces no van directamente por el tema, digamos,
La función de la facultad tampoco es la vigilancia, la policía permanente de lo que pasa con el patrimonio, ¿no? No me refería, pero sí pueden adelantarse a grandes proyectos y tener una mirada. Sí, ahora por ejemplo está, no sé si estuvieron viendo, pero hay el tema de las garitas policiales, que hay toda una propuesta de pintarlas, y que bueno, en el Instituto de Historia eso nos parece bastante equivocado, y sí, tenemos toda la intención de poder de algún modo contribuir a evitar eso y a recalificar esos edificios, esos pequeños edificios, esas pequeñas piezas, viejas garitas, de otra manera, actuales, ¿no? Claro. Que son unas pequeñas joyitas que tenemos en Montevideo que nadie las ve tampoco hasta que aparecen cosas como esta. Entonces creo que sí, que ahí quizás sí uno puede decir, bueno, hacer una autocrítica y estar un poco más atentos, pero el tema es que es algo cotidiano, ¿no? ¿Y en todos los días qué pretenden hacer? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál es la propuesta? Todavía no estamos trabajando en eso, pero ante la situación que se viene de plantear que bueno, que pintándolas pintándolas y decorándolas de alguna manera se están rescatando, nosotros por lo menos yo lo que pienso es que se pueden rescatar, pero de algún modo preservando lo que eran en su identidad original. En su función. No solamente su función, se podrían hacer otras cosas, poner cafeterías, poner bibliotecas de barrio, no sé, habría que buscarle otra función alternativa, no tiene por qué ser la función original, pero son piezas de arquitectura que tienen su gracia, que tienen su diseño, entonces, y no son un lienzo en blanco para ir a pintarlo, ¿no? La arquitectura no es un lienzo en blanco donde uno va y pinta y hace lo que quiere. Tiene sus propios criterios estéticos, de proporciones, de diseño, de composición. Una obra de arquitectura ya es una obra terminada, no es algo que está esperando la pintura o el dibujo. Saliendo de edificios públicos que son en algún sentido emblemáticos y metiéndonos también con la propiedad privada en algún punto. Cuando uno ve que hay demoliciones de casas que tienen un valor patrimonial reconocido por los expertos, más allá de que a uno puedan gustarle o no, en zonas como, qué sé yo, el tramo de Burro Artigas que llega hasta Punta Carretas, que se demuelen para darle paso a edificios en general sin mucha innovación. ¿Pensás que falta algún tipo de ingeniería legal para... ¿cómo decirlo? Imponer condiciones sobre el uso de esas construcciones y evitar eventualmente que se demuelan? Sí, yo creo que ahí hay como una ausencia, como un vacío, porque ¿qué es lo que pasa? Con la legislación actual, lo que no tiene declaratoria de monumento histórico o de bien de interés departamental está totalmente desprotegido. Entonces, no se puede proteger todo Montevideo. No podemos declarar monumento histórico toda la ciudad de Montevideo, ni el 90, ni el 80, ni el 70%. Eso funciona caso a caso, o por tramo en algunos casos. Entonces, lo que sucede es que justamente las casas, las viviendas unifamiliares son las que están más desprotegidas. ¿Por qué? Porque demoler una casa para hacer un edificio alto es un gran negocio. Entonces el mercado inmobiliario funciona así. A la medida que muchas de estas casas no tienen una protección legal, lo que está pasando es esto, están totalmente huérfanas, a la intemperie, digamos. Entonces, por los mecanismos habituales de funcionamiento del mercado inmobiliario pasan estas cosas. ¿Cómo se podría evitar? Bueno, hay que buscar, yo creo, otros mecanismos que permitan, digamos, proteger, cuidar algunas arquitecturas valiosas sin necesidad de apelar a la figura del Monumento Histórico Nacional, que es una figura que se usa en algunos casos y que por supuesto no se puede aplicar a todo Montevideo porque eso sería congelar la ciudad. Claro. Laura, ¿cómo ves en Montevideo, si estamos hablando de vuelo de pájaro, una mirada de esa historia más global de la arquitectura? ¿Cómo estamos? ¿Cómo podrías describir la ciudad? ¿Tenemos los suficientes espacios verdes? ¿Es una ciudad con qué la compararías? ¿Y hacia dónde tendría que apuntar como ciudad? Bueno, a mí me encanta Montevideo. Empecemos por ahí. Me parece una ciudad divina para vivir, donde todavía se puede caminar, donde todavía te encontrás con otro por la calle. Es una ciudad que tiene entonces una escala que para mí es muy apreciable, muy buena, que tiene espacio público, bueno, tiene la Rambla, de la que ya hablábamos, que tiene grandes parques, que tiene sus plazas. Creo que hay que cuidarla más, creo que tenemos algunos problemas con la basura, tenemos problemas con el transporte, que debería ser también más eficiente, con el exceso de autos, por ejemplo. Me parece que habría que corregir, que si corrigiéramos esas pequeñas grandes cosas estaríamos mucho mejor. Con respecto a la arquitectura, tiene una riqueza, una concentración de riqueza arquitectónica y de belleza que quizás los montevideanos o muchos montevideanos no aprecian, pero apenas viene un profesor extranjero, que eso nosotros lo vemos a menudo,
quedan deslumbrados, porque tenemos de todas las épocas, digo, dentro de nuestra pequeña historia. Menciona algo, ¿no? Y tenemos arquitectura del siglo XIX, tenemos arquitectura neoclásica, arquitectura ecléctica de fines del siglo XIX, las casas quintas del Prado, por ejemplo. Tenemos después arquitectura de inicio del siglo XX, Art Deco, muchísimo, un poquito de Art Nouveau, de modernismo, podríamos llamarle así. Después tenemos la arquitectura de los años 30, que es como el primer empuje de arquitectura moderna que tenemos aquí en Uruguay. Y después un segundo empuje que es de los 50, 60. O sea, tenemos, en ese espectro temporal, tenemos de modo muy variado una excelencia, una concentración de valor impresionante. Y eso, ahí, claro, ahí hay una labor muy importante de la facultad, de la academia, algo que también está en proceso, pero creo que hay que afirmarlo a través de la educación, de la extensión, ¿verdad?, de contacto con la sociedad, de educar en el sentido más amplio, no solamente a los estudiantes que cursan arquitectura, sino en general generar conciencia acerca del valor que tiene eso, porque los uruguayos, los montevideanos, todos más o menos sabemos quién era Onetti, quién era Figari, pero muchos no saben quién era Fresnedo, quién era Vilamajó, quién era de los Campos. Es decir, la arquitectura está siempre como en un lugar mucho más velado, mucho más invisibilizado, ¿no? ¿Y cómo ves, Laura, lo nuevo, lo que se está construyendo? Y bueno, soy bastante crítica, con algunas excepciones. Creo que hay un deterioro bastante grande, sobre todo en la edificación en altura, ¿no? Lo que vos decías recién, se demuelen a veces casas de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que tienen una calidad impresionante para hacer edificios que son bastante anodinos, que repiten una misma fórmula, con pocas calidades espaciales, constructivas. No quiero sonar apocalíptica o muy negativa, pero creo que en gran parte digamos, del paquete de lo que se construye hoy pasa eso, con algunas excepciones, ¿no? Tenemos muy buenos arquitectos actuales, jóvenes, que están haciendo cosas, pero muchas veces se presentan a los concursos y después los concursos no se concretan, ¿no? ¿Qué excepción rescatarías? Me interesa saber qué. Y lo que pasa es que no quiero nombrar a ninguno porque muchos son compañeros míos de la facultad, de trabajo, digamos, pero hay una cantidad de pequeños estudios que hacen cosas, que trabajan, que se presentan a muchos contiendas, como decía recién, y que trabajan, claro, capaz que en un nivel como un poco más de menor escala, ¿no? Con algunas casas, por ejemplo, ahora se restauró el Ventorrillo de la Buena Vista en Villa Serrana. Claro. Lo hizo un equipo de arquitectos, docentes de la facultad, uno de ellos docente, y lo que hicieron es una maravilla. Se restauró el Mesón de las Cañas también. Son dos restauraciones, no son obra nueva, pero también eso, poner en valor esas viejas obras de Vilamajó, implica un grado de sensibilidad, de atención, de inteligencia, que lamentablemente no está en juego, no está presente en la mayoría de los casos. Y a veces de recursos, ¿no? Porque a veces poner en valor nuevamente esas construcciones antiguas cuesta más que hacer, quizás tirarlo y hacer algo nuevo, sí, ¿no? Sí, corregime sí, es un si me equivoco. También. ¿La demanda afecta o deja por el camino todo lo que es el tema de innovación, de estética? Y por eso están pasando. Claro, es decir, hay que hacer en la misma superficie muchos, que entren muchos apartamentos y para bueno, que rinda, sí, ¿no? En cierto modo sí hay una razón, una racionalidad económica que a veces conspira contra la calidad, porque el nivel o sea, la rentabilidad, si yo puedo meter, en vez de 5 apartamentos, puedo meter 10, si soy el inversor voy a tratar de hacerlo. Pero eso es así desde siempre, o sea, eso es la lógica capitalista. El tema es, en este mundo que funciona de esa manera, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, ¿Y eso está presente en la facultad? Y sí. Porque ese es el mundo que vivimos. Sí, claro, también. Pero no solamente la facultad es un poco, de algún modo, a veces es un poco una isla, ¿no? Porque es un laboratorio. Y la facultad no es o sea, lo que se hace dentro de la facultad, los proyectos, son experimentos, no necesariamente es lo mismo que estar, ¿no?, digamos, en la realidad. La lógica económica. Claro, lo que haces después que te titulás, te recibís de arquitecto, hay otras cosas, otras presiones. Está, bueno, la demanda del cliente, el tema económico, hay una cantidad de factores, pero yo creo que hay márgenes para moverse, ¿no?, para hacer las cosas con cierta dignidad. A veces quizá resignando un poco y decir, bueno, se pierde un poco, ¿no?, a nivel económico, pero se gana haciendo una cosa que vale la pena, ¿no? Laura, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Nosotros seguimos adelante con el próximo bloque de Informe Capital. Tiempo de pausa, ya volvemos.